Acérquense. Pequeños, siéntense junto a las columnas y escuchen. Imaginen los atrios del antiguo templo al caer la tarde. La luz toca las piedras y el viento parece traer recuerdos desde el desierto. Hoy estudiaremos Beit Hanan. Beit Hanan, supliqué buscando gracia. Moshe estaba frente a la tierra que había esperado durante 40 años. Había guiado a Israel entre hambre, sed, peligro y rebelión. Sin embargo, cuando pidió cruzar el Jordán, no exigió recompensa. Suplicó: gen, gracia, favor que no se compra. Esta es la primera sabiduría. Incluso el mayor de los hombres depende de la misericordia del Eterno. Adonai respondió: basta, sube a Pisgá y contempla la tierra con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Escuchen bien, a veces la oración abre una puerta y otras veces abre nuestros ojos. Moshe no recibió lo que deseaba, pero sí entendió lo que debía hacer. Tenía que fortalecer a Yehoshua, preparar al pueblo y entregar la enseñanza a la próxima generación. La fidelidad no consiste solo en obedecer cuando recibimos lo pedido. También consiste en permanecer cuando la respuesta del cielo es distinta. Después, Moshe advirtió: no añadan a la palabra ni quiten de ella. La Torá no es barro para moldearlos según nuestra conveniencia. Es una lámpara confiada a nuestras manos. Podemos estudiarla y descubrir tesoros, pero no torcerla para justificar lo que ya decidimos hacer. También dijo: no olviden lo que vieron sus ojos, enséñenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Zikaron, memoria viva. Recordar en la Torá no es guardar datos antiguos, es vivir hoy de acuerdo con lo que Adonai hizo ayer. Cuando una generación deja de contar, la siguiente comienza a olvidar. Y cuando se olvida el libertador, las antiguas cadenas regresan con nombres nuevos. Moshe recordó la voz desde el fuego, el pacto y las palabras que enseñan a honrar la vida, la familia, la verdad y lo que pertenece al prójimo. Beit Hanan advierte contra la idolatría, pero un ídolo no siempre es de piedra. También puede ser el poder, la riqueza, la reputación o el propio ego. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe en nosotros el lugar que pertenece al Eterno. La tradición mística de Israel contempla el corazón como un pequeño santuario. Cuando se llena de orgullo, la luz queda escondida. Cuando hay humildad, obediencia y teshuvá, vuelve a resplandecer. No necesitamos huir del mundo para encontrar santidad. Necesitamos ordenar nuestro interior. Entonces, llegamos al centro de la porción. Shema Israel. Escucha, Israel. Moshe no dijo primero, habla, dijo, escucha. Porque el alma que aprende a escuchar comienza a ser transformada.
En hebreo, escuchar implica responder, obedecer y caminar. Por eso continúa. Amarás a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lev, corazón, Nefesh, vida y alma, Meod, toda fuerza y capacidad. El amor bíblico no es solo emoción, es lealtad, se demuestra al levantarnos, al caminar, al enseñar a nuestros hijos y al decidir cuando nadie nos observa. Moshe también advirtió que cuando Israel habitara casas que no construyó, bebiera de pozos que no cavó y comiera de viñas que no plantó, debía cuidarse de no olvidar a Adonai. En el desierto, todos sabían que necesitaban ayuda. En la abundancia podían imaginar que ya no la necesitaban. La prueba no siempre llega vestida de sufrimiento, a veces llega como comodidad. Cuando el granero está lleno, el corazón puede vaciarse de gratitud. Por eso Beit Hanan llama una teshuva cotidiana, no solo regresar después de caer, sino volver cada mañana antes de alejarnos. Teshuva, retorno al camino. Recuerden, pequeños, Moshe no entró en la tierra, pero su voz cruzó el Jordán. No caminó por todos sus senderos, pero enseñó a generaciones enteras cómo caminar delante de Adonai. Nuestra vida no se mide únicamente por las puertas que atravesamos, sino por la verdad que entregamos a quienes vienen detrás. Así que escuchen, recuerden, no permitan que la bendición les haga olvidar al dador. No permitan que una respuesta difícil los aparte del Eterno. Guarden su instrucción en el corazón y enséñenla con la vida, porque el alma que escucha puede volver, y el alma que vuelve puede convertirse otra vez en santuario para lo presente.